Bienvenidos a los Wookiees de la Comarca, un espacio donde podrás escuchar de los temas más relevantes de la cultura geek y pop de la época, viniendo de la voz de nuestros expertos, Alejandro Trías, geek, warsi y emprendedor, Mauricio Herrera, Jubian, geek y cineasta, Rodrigo Labrador, nuestro compositor, geek y lotoriano, y Jorge Orozco, que es un geek, experto en tecnología y warsi. ¡Comencemos! Sons of Gondor! Of Rohan! Shields shall be shaken! Shields shall be splintered! Did you stand? Men of the West! Bienvenidos a Wookiees de la Comarca, chicos. ¿Cómo están? Capítulo 7. ¡Qué bárbaro! Presentamos a todos nuevamente, como siempre. Me encanta que Camus entra como si fuera niño chiquito. ¿Ves? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Claro, cada quien tiene su estilo. Como Pues videoblog. bueno, ya que habló mi querido Baby, ¿cómo estás, Baby? ¿Todo bien? Muy bien. Aquí, porque ando a gusto, güey. Coin, Bien, coin, bien coin, jetón. coin. Dormí bien a gusto, güey. hoy. La puerca mayor. Muy La bien. puerca mayor durmió como un puerco, güey. Literal. Eso es todo, chingado. Es un Y cerdo. también está con nosotros, nos acompaña la puerca musical, la Bratudul. ¿Cómo estás? ¡Puercas! Bien, ¿y ustedes, puercas? Bien. Oh, súper, súper bien. Y también está con nosotros, como siempre hemos dicho, nuestro puerco director, o la puerca cineasta, como quieran, ahora sí, como quieran verlo, Siempre me Mauricio jodes con Herrera. ese tipo de madres, pero gracias, güey, también te quiero. Hola, hola, puercas, ¿cómo estamos? Yo no empecé, fue Baby. ¿Y tú, Camusín? ¿Tú cómo estás? Y pues yo me empecé bien. Yo les mando saludos a todos nuestros Wookiee fans, o nuestros podcasters. Yo soy Jorge Orozco, alias Camus, y les doy la bienvenida al capítulo 7 de Wookiees de la Comarca, donde el día de hoy vamos a platicar sobre los hermanos Grimm, chicos. Antes de empezar, creo que quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre los hermanos Grimm? A los radioescuchas, sí, háganos saber en los comentarios, porque sería bueno. Si no, les voy a explicar. Los hermanos Grimm básicamente son los creadores de los cuentos que ustedes han visto en las películas de Disney. De todas las historias infantiles. Mayoría. Casi. Básicamente, ¿no? Pero no son Pero tan la infantiles, diferencia no es son que tan los infantiles, no son tan infantiles. Exacto. Los cuentos de los hermanos Grimm, de su forma original, son cuentos muy, muy subidos de tono por todo lo que pasa. Son muy crudos, ¿no? En general. Desde lo que pasa con la Cenicienta, a Caperucita, entre, pues vamos, otros más que ya están. Rapunzel. La Bella Durmiente. Esa Son está, bien esa está intensos. bien Sí. culera, güey, la de la Sí, la Bella Bella Durmiente. Durmiente Blancanieves está, también. sí, es como para... Güey, todas tienen un lado oscuro bien raro, güey. O sea, la neta es que y hablaremos de ello, pero la verdad es que los hermanos Grimm son de estos personajes dentro de la cultura pop que además creo que mucha gente no sabe o no topa, o sea, creo que mucha gente topa que las historias de Disney son más oscuras, siempre hay como ese mito raro, pero no topan realmente las historias reales y quiénes son los Sí. hermanos Grimm, ¿no? O sea, pero son personajes que la verdad han impactado muchísimo en la cultura pop, o sea, yo diría que probablemente estaba viendo unas estadísticas que decía que eran el libro de los hermanos Grimm, el Grimorio, como le dicen, es el segundo libro más leído del mundo después de la Biblia. O sea, No lo dudaría. así de intenso. Sí, no, están así Pero hay que súper tomar en intensos cuenta los que hermanos Grimm. si no conocen a los hermanos Grimm, encontrarás un poco del background de ellos, ¿no? ¿Quiénes son, cómo fueron, de qué años son? Los hermanos Grimm fueron del siglo XVIII y siglo XIX, fue principalmente donde estuvieron, y ambos, aunque vamos a romper el mito, ambos son profesores. Ambos se graduaron con profesores en letras o profesores en diferentes tipos de cosas. Mira, yo ahorita voy a aclarar tantito, eran eruditos, filólogos, lexicográficos y escritores. Cámara, Ándale. tranquilo. Bájale. Cámara, tranquilo. Sí, o sea, para esa época eran demasiado letrados, ¿no? Eran bastante. Los pequeños Jacob Sí, el y primero William, es Jacob los hermanos Grimm. nació
Bueno, yo Wilhelm. encontré que no es William, sino Wilhelm. Y como son alemanes, creo que más sería el Wilhelm que el William. Ya, David, Pero, oye, pero si es en alemán es como Wilhelm. De verdad, Jacobo lo conoce como Jacob. Jacob nació en 1785 y era el compilador principal de todos los cuentos. Él era el que los escribía cuando iban de ciudad en ciudad. Y Wilhelm en 1786, un año después que su hermano. Literalmente fue así, si fueron un año, ¿no? Son los 4 de enero. Jacob es el 4 de enero de 1785 y Wilhelm es el 24 de febrero de 1786. O sea que los papás así como que hasta planeaditos cuando nacían, ¿eh? Porque le pusieron pata al Tenían mismo ganita, tiempo. no había casi. libros que leer. No había tele. No había libros que leer. Ya todavía no habían escrito los libros, sus hijos. Tienes razón, güey. No había nada que hacer, güey. Wilhelm era el reescritor de las historias. Los hermanos Grimm no son personas que hacían sus historias. Ellos iban de ciudad en ciudad recompilando las historias que varias personas iban contando por generaciones. Entonces yo podía llegar, digas, a Tlaxcala y pedirle a la abuelita Juana que me contara algo. Y ella me contaba su versión de la historia que le contó su abuela, que le contó la abuela de la abuela. Entonces realmente son historias que fueron contadas por años, se puede decir como los inicios de la cultura alemana, que hay que tomar en cuenta que no era Alemania en esa época todavía. Alemania se hizo hasta el año 1870, después de la guerra franco-prusiana. Entonces, eso se conoce nada más como la zona germánica. Sí, exacto. O sea, una de las cosas que hay que recordar mucho de los hermanos Grimm para todos nuestros Wookiee fans es, como dice Mau, no es que sean la mayoría de sus cuentos, sino es que todos no son completamente de su autoría. Ellos tomaron, ahora sí que libertades creativas. Ellos tenían la idea de, y se fueron inspirando por otros personajes que vivieron en su época, que eran básicamente coleccionadores de historias, ¿no? Entonces, las historias que de las que habla Mau, tengan en cuenta que pues hace, pues ya estamos hablando de casi 200 años, más bien ya más de 200 años, ¿más de 200 años? Sí, ¿no? Sí, más de 200 años. Pues el conocimiento era pasado de boca en boca, o sea, todo era oral, ¿no? O sea, sí había cierta cantidad de libros. Si lo pusiéramos en perspectiva, tengan en cuenta que realmente la empresa, la imprenta no llevaba tanto tiempo de existir, ¿no? Entonces, el conocimiento era prácticamente oral. Entonces, todas las historias que se pasaban, o por así decirlo, las leyendas, pues se hacían de boca en boca. Era la historia que te contaba tu abuelita, la historia que te contaban tus papás. Y era muy común en esa época que cuando tú regresaras a casa, pues básicamente después de trabajar, pues como no había tele, no había nada más que hacer, los deportes tampoco era que estuvieran tan fuertes en esos años, pues básicamente lo que hacías era sentarte a comer, a escuchar una historia. Ese era el entretenimiento que tenías, ¿no? Entonces, lo que tienen también estas historias y la razón por la cual son oscuras es que responden a una época donde la verdad el mundo era bastante oscuro en muchas situaciones, ¿no? O sea, era un mundo completamente oscuro, ¿no? Podríamos hablar de Hansel y Gretel, que Hansel y Gretel es como la obra representativa de los hermanos Grimm. Pues el inicio de Hansel y Gretel es básicamente que los papás están en una situación muy complicada de comida y así, y entonces de repente un día no me acuerdo si es el papá o la mamá, creo que sí, el padre, ¿no? Convence a la mamá de que vayan a abandonar a sus hijos a la montaña. O sea, así. Básicamente se los dieron a una viejecita que quería comer. Sí, o sea, básicamente pues no tienen dinero, están en una época en donde pues, o sea, la hambruna era muchísima. Oye, pero te das cuenta que, o sea, básicamente, o sea, basándonos como en los libros, en el bonito, ¿no? Se los dieron a una bruja para que se los comiera. Vamos a ponerlo así, plantear como la idea general, ¿no? ¿Por qué los papás no lo hicieron? Si de todas maneras los fueron a tumbar con una ruca, ¿por qué ellos no se los comieron? No, ay, pero es que no se lo dan a comer a la bruja. Pero sí abandonan a sus hijos. No, es que ahí estás mal, Camus. Es que no es que les den de comer a la bruja. O sea, es que... la casa de la bruja. Ajá, exacto. O sea, ellos agarran, su plan es irlos a botar por ahí,
Pero pues Hansel y Gretel es más vergas, así, mucho más vergas que sus papás. La primera vez que lo intentan, empiezan a dejar piedritas. O sea, dejan piedritas para regresar a la casa, literal. Porque como que les hace algo raro ahí el pedo de que sus papás los quieren llevar a la montaña. Está medio Los raro, papás ¿no? desde, los papás desde el inicio les dan así pan, o sea, les dan un pan a cada uno, pero ellos la primera ocasión Una dejan telera. piedritas para regresar una telera. Un bolillito para el susto, güey. Una baguette. Y le dan estas piedras a estos güeyes y total, la primera vez sí logran regresar a casa y los papás dicen, chinga su madre, pues son inteligentones, ¿no? Y entonces la segunda vez, Alto ahí, Genecillo. la segunda vez por alguna razón no pueden encontrar piedras, una cosa así, y dejan las migas de pan. Es la historia de las famosísimas migas de pan. Ok. Pero ahí es, o sea, los pajaritos se los comen y así, y entonces Hansel y Gretel se dan cuenta que pues ya no pueden regresar a su casa. Pero pinches papás culeros, güey. O sea, porque además creo que cuentan que la mamá dice, pues bueno. O sea, así de, pues va, ¿no? Así. Podemos tener más después, no hay pedo. Además, ni siquiera es su mamá, güey. O sea, es su madrastra, güey. Sí, O güey, sea, creo que va todavía a más morir en el culero, parto, güey. una cosa así comentan. Ajá, ajá. Y ya recuerda, o sea, ya de ahí sí pasa toda la historia, que pues pasan como 3 días ellos perdidos en el bosque, se encuentran con la casa de la bruja, y entonces ya, y si es la casa de dulces, convencen a la bruja, pero la bruja, pues a estos güeyes la matan incinerándola viva, literal. O sea, la engañan metiéndola a un horno, le dan un patadón por el culo y pinche bruja se quema viva. O sea, Güey, Esfúmate. pero dale créditos a los niños, o sea, con sus edades y quemar a una persona, wow. y aparte regresan a su casa, güey, y se supone que es así de que, ¿qué pedo, papá? No se preocupen, ya se murió su madrastra. No te explican por qué, pero es nada, es como, se murió la madrastra y ya seremos felices para siempre. Y tú así de, Muy güey, bien. o sea, imagínate, güey, así, está bien, güey, te ¿Te perdono que me imaginas hayas los, querido te, ima- abandonar. te imaginas los críticos de ahorita, así en ese momento? ¿Cómo que se murió? ¿Cómo? Haz que ¿Dónde alguien me está el explique. contexto de No, que se esto haya es, muerto? esto es Güey, una basura. Twitter de ardería por así como, ¿cómo abandonaron a sus hijos en estas épocas? No es posible. ¿Pan? Sí, ¿Quién güey. les da pan? Sí, Exacto, sí, los sí. hace engordar. Denles zanahoria. Tiene mucho gluten. Ay, sí, o sea, y son de ese tipo de historias, ¿no? O sea, de hecho, se conoce a las historias del hermano Grimm como los grimorios, ¿no? O sea, que después, cagadamente, como dato curioso, esa palabra grimorio es la que utilizamos para hablar de un universo, no, de un universo, de un cuento o una historia. Por ejemplo, el grimorio de Tolkien. Si estamos hablando del grimorio de Tolkien, se habla de todo el universo de Tolkien. El grimorio de Star Wars es todo el universo de Star Wars, o sea, son Pues todas mira, las yo sabía criaturas que en general, por mitológicas. ejemplo, los magos traen un grimorio y hay muchas series en donde manejan que todos los libros donde vienen sus hechizos son grimorios. Entonces, ahí tendríamos dos conceptos, ¿no? Uno donde explicaremos un universo completo y el otro es un libro donde viene la serie de historias o fórmulas para hacer algo. Está Totalmente. interesante, ¿eh? De hecho, si ustedes alguna vez viajan a Alemania, mis queridos Wookiee fans, hay una ruta en Frankfurt que recorre todos los pueblos a los que ellos pasaron. O sea, empieza en Frankfurt y vas pasando todos los pueblitos que los hermanos Grimm fueron pasando, recopilando todas estas historias, que es bastante interesante. O sea, como ir entendiendo el por qué la cultura de esos momentos eran como de Sí, esa y manera, los ¿no? cuentos los utilizaban para mostrar la pureza y la antigüedad de la cultura germánica, ¿no? Y era para unificar a toda la Totalmente. gente mediante historias, era para que la gente sintiera que el del pueblo de al lado tiene la misma historia que la tuya y pudiéramos congeniar en algo. Y es Sí, que algo que lo dijo Baby hace un par de capítulos, lo comentó, o sea, básicamente lo que hicieron los hermanos Grimm fue darle una identidad en ese momento al pueblo alemán, ¿no? Y aparte, de hecho, sí, o sea, yo en varios lados leí que lo que hizo Tolkien para Londres, que darle como una identidad para los lectores, lo mismo hicieron los hermanos Grimm con Alemania. Entonces, totalmente, o sea, al final del día lo que importa, y recordando un poquito sobre eso, es, al final del día recuerden que o sea, en Europa han habido, o sea, después de tantos conflictos y tantas guerras, pues los pueblos fueron poco a poco divididos, ¿no? O sea, si ustedes ven la historia de Europa rápida, se ve así como si separaran un país y de repente se hace de otra cultura y etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, al final, los hermanos Grimm, pues básicamente, y eso es de las cosas históricas que se les agradece en la parte alemana, es que ellos hicieron la identidad nacional, ¿no? Como bien dices, Camus, es gracias a ellos se concibió o ellos fueron de los precursores más importantes para que existiera después el imperio de Otto von Bismarck, ¿no? Del canciller Otto von Bismarck, que fue pues básicamente cuando Alemania se convirtió en el gran imperio austrohúngaro, ¿no? El imperio prusiano y todo esto, pues sucedió en gran parte porque los alemanes ya tenían entendidos que eran todos un mismo pueblo, que fue por la publicación de los libros de los hermanos Grimm. Ahora, que cagadamente, esto es un dato cagado, el primer libro de los hermanos Grimm, su primera recopilación, solo vendió 100 piezas. O sea, solo vendieron 100 piezas. Y básicamente yo creo que fueron a sus hermanos. Sí. Sus Family Fools and Friends aplica desde esa época. Exactamente, desde tiempos innombrables. Eso que dices así de unir a todos los pueblos con la idea de tirar abuelitas a un horno. Está buenísimo. Está interesante, ¿no? Luego te preguntas por qué hasta hablan todos emputados los alemanes, güey. Ya viene en la sangre, ¿no? Ese encabronamiento de, o sea, básicamente escuchas un alemán, te está diciendo que por qué quemaste a la abuela. O sea, sí, ándale, güey. A todos los alemanes o a la gente en Alemania que nos escucha, saben que es puro cotorreo con nosotros. No sé si saben de un comediante, no me acuerdo cómo se llama este comediante, que es no es afroamericano, de hecho es sudafricano, que habla también alemán. Hay un muy buen stand-up. Sí. Donde él dice que un día llegó a Alemania y empezó a hablar como Hitler, pidiendo una salchicha y que todo el mundo se le quedó viendo como es el Hitler Black Hitler. Mal pedo. Porque sí, o sea, van a tirar el podcast, güey. Sí. Nos van a banear. Es que hablan bien fuerte, güey. Sí, hablan bien emputados los alemanes. Pero también depende de la región, ¿no? Pero... Sí, claro. Güey, si escuchas Rammstein, güey, todo es, güey, O sea, muerte. No, pero a ver, Metal. momento. Sí, no creo que ningún metal estilo Rammstein se vaya a escuchar bonito, ¿sabes? Se escucha agresivo. O sea, ¿te imaginas escuchar la canción de Heidi de Caminito de la escuela o algo así, güey? Pero cantado por Rammstein, no lo escucharías. Güey, estaría muy Caminito, bueno. de la escuela, Abuelito, dime tú. Y si lo están tocando en vivo, fuego, ¿no? En los micrófonos. Así, güey. Se llama Trevor Noah, el comediante. claro. Trevor Noah. Sí, por si gustan. Buenísimo, la neta sí lo recomiendo, te cagas de la risa. Y si gustan ver crítica de los gringos, no avienta increíble eso también. Sí, muy buenas. Sí. Algo que quiero recargar de los hermanos Grimm es que la verdad, como hemos platicado, lo que llamamos ahorita del podcast, chicos, es que sí, efectivamente han marcado la cultura popular en todo sentido. O sea, literalmente yo encontré que hay videojuegos, no directamente de ellos, sino de sus historias, algunos haciendo sátiras, algunas un poquito más truculentas. Hay una que sí, hay un videojuego que quiero recalcar, del cual leí, que se llama American McGee's Grimm. Es a través de Valve y lo pueden comprar en Steam, aparentemente. Y lo que hace son como historias tipo Tale a Tales, como ya hemos platicado, como el de The Wolf Among Us, pero de cada libro. Y al parecer son 2 o 3 juegos donde viene cada historia y la puedes jugar así. Entonces, creo que es el videojuego más fiel. Luego, o sea, aparte de videojuegos, han tenido, o sea, hay una serie de televisión que ya acabó hace mucho, que se llamaba Grimm, que es referente a los personajes creados por los hermanos Grimm. No es como tal de los hermanos Grimm. Hay película, pues los libros nuevamente, las adaptaciones de Disney, o sea, aunque no sean de lo más fiel, están en todos lados, ¿no? Todos y al menos, o sea, después de haber escuchado al menos esto, te apuesto que te acuerdas de una película, o sea, ya sabiendo esto, que los hermanos Grimm son básicamente los creadores de las historias de Disney, luego captas una, ¿no? Ya sea Blancanieves, Cenicienta, o sea, todas esas van a adaptar una sí o sí. Sí, claro, o sea, al final Disney también lo que ha hecho es que ha recopilado historias infantiles de básicamente todas las culturas, ¿no? Lo podemos ver con Coco. Coco, pues por eso en México fue tan impactante. Al final del día, Coco no es una historia mexicana, o sea, no, según yo, no existe ninguna historia en ningún tipo de cultura, o sea, cultura indígena o después en la conquista, que hable específicamente de un personaje como Coco o como su familia,
pero definitivamente le pega a lugares en los cuales la cultura mexicana está súper Sí, O sea, lo arraigada, que Disney ¿no? es O toma la sea, historia y la Disneyfica, se podría decir, la hacen modo Disney, que todo sea flores, bombones y muchos colores, para que también... Espera, muchacho, eso no es de Disney. ¿Por qué nos exhibiste? La chica superpoderosa. Pero, o sea, lo que buscan es apegar esas historias que en alguna época fueron normales, luego los Grimm metieron su parte sobrenatural y más oscura, a una generación que la puedas disfrutar sin entrar a la parte oscura y puedan seguir escuchando la misma historia. sí, totalmente. No, o sea, y hay muchos ejemplos de esas historias. O sea, por ejemplo, la primera historia de los hermanos Grimm es la historia de el sapo que es el sapo mágico o el sapo rey. No es la historia del sapo al que le dan el beso. Es muy parecida. Esa es otra historia que también existe, pero la primera historia cuenta que lo básicamente hay una princesa que se le caen sus anillos y sus alhajas a un pozo. Ni puta idea cómo se le caen, güey. Y ahí es cuando si lo pones en lógica es como, ay, estaba pasando por el pozo y se me cayeron los aretes, güey. O sea, Problemas de primer mundo, baby. Problemas de primer mundo. claro, güey, claro, güey. Primer mundo de 1700, güey. Exacto, güey. Era así como de, ay, se me cayó la joya. Estaba de moda tirar tus cosas al pozo, baby. Ya. Sí, 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 sí. Y resulta que ya un sapo, literal un sapo, se voltea y le habla a la princesa así como, hey, güey, yo puedo. Imagínense ese momento cagado del sapo, Sí. Güey, güey. qué cara traía entonces Pero además, ese momento lógico donde la princesa dice, güey, claro, me está hablando un sapo, Sí, güey. claro. O Súper sea, güey. normal. Y aparte, voy a hacer lo que dice un sapo que habla. O sea, deja tú que hable. O sea, voy a hacerle caso a este pendejo porque él sabe lo que dice. Exacto, ¿Te güey. imaginas que se le cae y así el sapo? Uy, no. Estás en problemas, mijita. Te puedo ayudar si quieres. Se voltea y le dice, ¿cómo hacen los bisteces? ¿Se los volteas? Bueno, ahí. Y ya resulta que el sapo, güey, pues le dice así de, no, pues sabes qué, yo te echo la mano, yo puedo bajar al pozo, saco tus alhajas y todo el pedo, pero si yo lo hago por ti, tienes Me haces que, un favorcito. Básicamente, güey. le dice como, me vas a tener como rey, básicamente, ¿no? Y ya, la princesa dice, órale, va, chido. Y literal, Cámara, no me agüito. o sea, el pozo de un brinco se avienta, o sea, más bien, el sapo de un brinco se avienta al Porque el pozo. pozo como que no brinca, güey. Oye, si el sapo habla, el pozo puede saltar, güey. Sí, güey. ¿Qué no viste, Moana? Que el lago se puede mover, güey. Todo es Y posible. ya, total, el pinche sapo se avienta, saca las alhajas y pues sí, o sea, el güey termina siendo rey y es así como, güey, qué manera tan fácil, güey. O sea, no se me había El ocurrido. chantaje siempre ha funcionado desde esa época, güey. Voy a andar buscando a ver a quién se le caen sus alhajas en la alcantarilla, güey. Así, ey, qué pedo, güey. Güey, pero tienes que cerciorarte que sean alhajas, cabrón. No te van a hacer esos anillos de 5 No, pero pesos. ahora van a ser así, como el iPhone, güey. Ay, se me cayó mi iPhone. Oh, vaya, vaya. No, pues mejor Yo bajo y lo agarro, vete a pero me tratas Xochimilco, como ahí que- que no se cae. Ajá, En las ándale, trajas güey. que nos ha de caer. Oh, Ya manches, sé, sí, güey. güey. Hasta nosotros Nosotros por pedos a veces. voltean. Ay, ay. Ay, Esta gente se ha muerto ahí, ¿eh? Ahora sí que por Es eso. por las ya muñecas. Yo sé, digo güey. que es por esa isla de las muñecas, güey. Oigan, Güey, estaría bien chido una hay un historia pretexto para de... traer futuramente. Gookies, háganos saber si les gustaría que platiquemos sobre la isla de las muñecas, Ujú. ¿eh? Que es muy interesante. Sí, dentro de la... Esta es una de las cosas más cagadas. Pero bueno, continuando un poquito con los hermanos Grimm, hay un personaje que es importante mencionar, que se llama, voy a hacer pedazos del apellido, Dorotea Beckman. No, Este, pues sí. No, se llama Dorotea Beckman, que fue una abuelita, literal, que tuvieron mucha suerte de encontrarse los hermanos Grimm en un pueblito que ella ya llevaba un gran tiempo coleccionando historias. Si bien no era una académica, ella no era que las escribía ni nada, era una persona que pues había viajado por cada pueblo, tenía como muchas amiguitas para el té.
y le contaban muchas historias. Entonces, esta Dorotea fue una de las grandes fuentes que utilizaron los hermanos Grimm para sus historias. Ok. O sea, esa persona es muy, muy importante porque si no hubiera sido por ella, probablemente los hermanos Grimm o se hubieran tardado muchísimo más o la verdad se hubieran perdido muchas historias. Ella era una señora ya de la tercera edad, que en esas épocas, la verdad es que pasar los 40 era ya... Un milagrito. ya era logro, güey. O sea, ya Camus ya estaría pronto a Sí, morirle, Camus, te hablan. básicamente. Ahora, aguanten, yo apenas, yo también no toco ni tercer piso, cabrones, ya les dije, primero lleguen a mi edad y luego Ya, hablamos. señora, O siéntese. sea, ya en esa época, Camus, Aquí está su silla, señora. en esa época, Camus, tu edad hubiera sido ya, tus cumpleaños, en vez de celebrarlos en más, los hubiéramos celebrado en menos. Así, menos 10, menos 9 años, menos 7, así, 7 y la muerte, güey. Respeten las canas, por favor. Pero pues sí, o sea, y les digo, o sea, pues esta persona de la tercera edad que pues ya para ese momento era el logro, pues les dio muchísima historia a los hermanos Grimm, ¿no? De hecho, si no mal me acuerdo, ella fue la que les contó Pulgarcito y Pulgarcita, que tienen historias diferentes, y también fue la persona que les contó Rapunzel, por ejemplo, ¿no? Que también Rapunzel está bien enferma, güey, o sea, Es que eso sí fue una horchata muy está... grande. No, Es Blancanieves, güey, eso es Blancanieves. No, tampoco. En Blancanieves no mencionan el horchatón de los duendes, de los enanos. Eso fue después de lo que se lo pusieron. No, Rapunzel está enferma porque la historia verdadera de Rapunzel, súper resumida, pasa básicamente lo mismo que sabemos todos, bueno, primero los papás, es que, güey, regalaban hijos valiéndoles verga, güey. Oye, es que debes tener en cuenta que antes tenías 10, 15 hijos y no había pedo. Es que tenías 15 hijos para que se te murieran 13, güey. Sí. O sea, porque pues en serio, güey, neta era por eso, güey, pues tengo 15 hijos porque 13 probablemente no van a pasar de los 20, O sea, solamente 2 van a sobrevivir. Uno de cada 10 que nace bien, güey, básicamente. Güey, pues es que estamos hablando de una época donde te morías por diarrea, güey. Ah, ya, nosotros ya hubiéramos valido Pelén hace... ¿Cuánto bebí? ¿Hace cuánto? El mexicano tiene por lo menos 2, 3 veces a la semana, güey, imagínate. Les faltaba un poquito de venganza Moctezuma en su sopa. Les faltó que Quetzalcóatl. Entonces, pues básicamente la historia de Rapunzel, güey, lo que dice es, los papás de repente le dicen como, güey, todo por una lechuga, güey. O sea, se roban una lechuga, güey. Si no me acuerdo, se roban una lechuga y les dicen como, güey, ¿qué pedo? O te quedas con la lechuga o te quedas con tu hijo, güey. Tu hija, güey, específicamente. Es como, no, pues te doy una. Sí, güey, yo digo, me la puedo comer. No, pues Puta, me qué quedo con la ofertón. lechuga. Y ya, güey, o sea, y le dan a la lechuga a esta, pues, bruja, que encierra a Rapunzel, y sí es cierto eso de que el cabello le crece, que tiene poderes mágicos, etcétera, etcétera. Y también... Según el cuento, porque que yo sepa, el pelo no te da poderes, güey. No, y también oye. es cierto eso del Rapunzel, no me acuerdo cómo va, pero creo que es como Rapunzel, deja caer tu hermosa cabellera, una cosa así. Y pues era una torre así en la mitad del bosque, se le encuentra un príncipe, se encuentra la torre, se enamora de Rapunzel, se enamora de Rapunzel, en algunos momentos sube y así, pero pues la reina, bueno, esta bruja se da cuenta que pues está pasando eso, y en una ocasión que está con Rapunzel en la torre, pues le dice a Rapunzel, pues güey, yo quiero conocer a tu novio, ¿no? Básicamente. Cuando llega el príncipe, Rapunzel le dice, o sea, le deja caer el cabello y ya está así, el príncipe ya está como subiéndose a la torre, y en eso el pinche culero de la reina le corta el cabello a Rapunzel a la mitad, güey. Se le corta todo su cabello. El príncipe se cae, pero ojo, güey. El príncipe cae de una torre de 23 pisos, güey. El güey sobrevive. Cayó de manos en vertical, papá. Acá. No, güey, cállate, güey. Aquí viene lo culero. El güey sobrevive, pero cae en unas espinas, güey, y las espinas se clavan en sus ojos, güey, y se queda ciego.
O sea, todavía que el culero sobrevivió 23 pisos, güey, se queda ciego, güey, por una planta. Básicamente, yo creo que le preguntaron, ¿muerte o ojos? God of War se queda en pañales, señoras y señores. O sea, se quedó ciego y paralítico. Y pendejo, sé, porque güey. evidentemente un chingadazo así te dejas de- Sí, porque si el vato siguió buscando a Rapunzel, ahí hay un problema, es más allá de la altura y de la reina, está pendejo. Ya me van a caer los hates de los amantes de Rapunzel. ¿Cómo así? Sí, sí. O sea, no, no hay un Pascal. Aunque yo ame ese personaje, no hay un Pascal que se convierte en Hay un colorcitos camaleón, diferentes, amigo, güey. mascota. Dice Kim. Espera, Sí, un co- camaleón en la mitad de Alemania. ¿Qué dices, viejo? ¿Te imaginas cuando estuvieran planeando esas películas cómo sería de, oigan, les tenemos que poner una mascota, así como un pajarito que le canta a Blancanieves y si le ponemos un camaleón? Vendido. Exacto, güey. Sí, totalmente. Y así hay muchas historias, digo, o sea, ya la historia de Rapunzel, nada más para acabarla, pues acaba básicamente en que Rapunzel por alguna razón se sale de la torre, logra escapar de la torre, el príncipe se regresa como a su reino y Rapunzel está vagando como por el mundo, porque está como conociendo y todo el pedo, y llega hasta una playa y el príncipe está buscando a Rapunzel porque está perdidamente La enamorado. pregunta es cómo la buscó si estaba ciego, pero bueno. No, pues es la parte como ya medio bonita. Resulta que ya al final encuentra a Rapunzel porque la escucha cantar. Entonces, cuando la escucha cantar, pues ya la identifica, ¿no? Aunque esté cieguito el güey. Se hacen reyes y viven felices para siempre, ciegos. Ok. Ok. Bueno, Básicamente. ahorita que dijiste cantar, yo creo que es momento, gracias a esa palabra clave, baby. Labra, ¿qué hay de la música de los hermanos Grimm? O sea, ¿sí hay algo referente o no? Pues mira, Kabushi Pimpon. Hablando pues, como de música así de los hermanos Grimm, pues no, ¿verdad? No hay mucho. Podríamos hablar de toda la música de las películas de Disney y de su glorioso momento de los musicales, pero pues así que haya sido de Grimm, no. Para eso nos tenemos que ir un poquito a la ópera, porque en la ópera sí hay varias representaciones de los cuentos, pero la más importante es la de Hansel y Gretel. Obviamente, pues en las óperas, si no saben, pues son piezas de 2 horas, 2 horas y media. Entonces, Como así mínimo, como, ¿no? como que abarcarlas, pues no. Pero la más famosa fue de Hansel y Gretel por un compositor llamado Engelbert Humperdinck, que él era el asistente de Richard Wagner. Órale. Para los que todo esto que hablamos de los motivos musicales y todo eso, Wagner es como el mandamás de ese rollo. Él es el que empieza a meter motivos musicales en la ópera, y en piezas, por así decirlo. Y esta de Hansel y Gretel fue dirigida por dos grandes compositores, que es el primero es Strauss. Richard Strauss. ¿El otro no es Schubert? De pura casualidad. ¿Eh? ¿Schubert no tuvo que ver ahí? No directamente. Ok. Sí. Pues Strauss y el otro fue el Baje, pero después hablaremos más de esos compositores. En cuestión de música popular, sí les puedo decir que Florence and the Machine se inspiran bastante en los cuentos de los buenos Grimm, pero ellos dicen que ellos sacan como que la parte oscura que Disney no saca, ¿no? Entonces, prefiero guardarme los temas de la música de Blancanieves y de todo eso para otros episodios, porque si no esto se va a hacer un episodio de 4 horas, tocar todos los temas. Entonces, sí, si quieren checar la ópera de Hansel y Gretel, pues... O para el live del Rinconcito de Labra, próximamente. Sí, pues próximamente también. No, volvemos a lo mismo, o sea, y yo creo que también en las películas, ¿no? Lo que estábamos hablando de que hay Disney y hay tantas, pues igual en la música de... Perdón que Wookiees, ando como tosiendo, pero es que como que se me va la voz, ¿verdad? Sí. Mi intento de hablar en alemán me está cobrando.
Te pasas por no tomar tus 2 litros de agua. Ya sé, güey, maldita sea. Bonafont, patrocínanos. O Evian, digo, quien sea, ¿no? Pero patrocínenos. Digo, o sea, volvemos a lo mismo. Lo que iba a decir era que la apertura que ha tenido los hermanos Grimm en la cultura pop, digo, si ya está dentro de la ópera, pues ya desde ahí sabemos que vienen de ese, Sí. Sí, ¿no? bastante. Así de esa época donde Camusín nació, más o menos por esa época. Camusín, tú fuiste, ¿no? Al estreno, ¿no? Cálmense, tampoco soy un O sea, tacaño, si no me cabrón. recuerdo, creo que una historia fue Casi me contada. dicen que yo estuve cuando se labró la primer piedra, ¿no? No, según yo, tú le contaste una historia a los hermanos Grimm, ¿no? Es un seudónimo que uso. Yo soy los hermanos Grimm. ¡Oh! Copyright, Disney, páganos. Así plot twist aquí, güey, inmenso. Me imaginé en la historia, uno de sus grandes influyentes, es que iba a decir influencers, pero la poches te la dejo a ti, Mau. Para que veas desde cuándo hay influencers, ¿eh? Desde los años de los hermanos Grimm. Así, uno de sus mayores influyentes fue Camusín Pimpón. El niño con un 0 y un 1 de ojos. Ándale, en los anales de la historia, ¿no? ¿Por qué crees que se alteraron tanto, relucieron tanto? Pues imagínate ver en la portada a un niño con un ojo cerrado y el otro abierto. ¿Qué nos está tratando de decir? Oye, Mau, y dentro de las películas, digo, ya hablamos de que han tenido mucho impacto, pero pues más o menos, ¿qué tanto impacto han tenido, güey, en el cine, los hermanos Grimm? Pues es que mira, si hablamos de películas basadas en historias de los hermanos Grimm, tendría que echarme un repertorio de casi 100, de 200 películas. Huevos. ¿Por qué? Pues porque a Blancanieves la han hecho cuántas veces, cuántas ciudades, cuántas versiones, ¿no? Lo mismo con Cenicienta, han sacado 20,000 historias, 20,000 versiones, 20,000 ciudades. Entonces, si nos pusimos a escribir una por una, va a estar increíblemente difícil y como diría Laura, hacer un capítulo de 4 horas. Que no está tan chido echarnos 4 horas de pura película, ¿no? Sí, no. De todos modos, ya nuestros capítulos son de 1 hora y media, güey. Sí, o sea, ya echarnos otras 3 y media nada más de puro esto, pues ya valió. Sí, no, está pesado. Pero podemos hacer la dinámica. Sí. ¿Qué te parece? Sí, les íbamos a comentar, vamos a una dinámica. Vamos a comentarles o preguntarles cuál es su historia favorita de los hermanos Grimm o de cuál les gustaría saber. Y al final de la semana, tanto Laura como yo vamos a subir un video explicando la música utilizada en dicha película y yo hablando de la película para darles más información y cualquier pregunta que tengan nos las pueden hacer y se las podemos contestar. Estamos tratando de ser un poco más inmersos con ustedes en redes para que puedan preguntarnos cosas, les podamos contestar, saben que nos pueden mandar algunos mensajes, tienen alguna duda o si tienen recomendaciones, para eso estamos. Pero regresando a esto a las películas, una que sí me gustaría comentar, y esto va para todos nosotros los fans de Barbie. Sí, soy fan, ¿ok? Que no se hagan, Wookies. Todos vimos al menos una película de Barbie en Canal 5. He visto todas, así que no puedo decir Para nada. aquellos que nos escuchan fuera de México, en el Canal 5 pasaban, los domingos pasaban películas de Barbie, Barbie Princesa, Barbie Fairytopia, Barbie Ala. Y pues justo les acabo de comentar que Barbie y las 12 princesas es basada en los hermanos Grimm. ¡Órale! Deberíamos de hacer un capítulo solo de Barbie, güey. No acabaríamos, sería de 4 horas. Pero si lo quieren, chavos, y lo piden, lo haremos. Sí, lo que pida el pueblo, dice. Yo una que quiero sacar, y esa a lo mejor creo que tú compartes, porque alguna vez lo llegamos a platicar, Mau, sobre la serie de Grimm. Digo, para aquellos no lo han visto, es una serie que salió en Universal, si no estoy mal, y de hecho la pueden llegar a ver en Netflix completa. Esta serie se trata, no es como tal los cuentos de los hermanos Grimm, pero sí sacan personajes de los hermanos Grimm y los adaptan a personajes de aquí, ¿no? Esta historia se les llama Grimm a aquellos seres humanos que tienen la capacidad de ver, vamos a decir, el otro mundo que existe en la realidad. Pero bueno, deben recalcar que no solamente se les dice, sino son descendientes de los hermanos Grimm. Sí, exacto, son los descendientes de los hermanos Grimm. Por eso ahí se les dice Grimm a estos personajes. Y ellos, los Grimm, son como cazadores de brujas en este universo donde cazan a una especie de seres llamados Besen. Los Besen son así desde el hombre lobo de Caperucita
hasta, no sé, el ratoncito de que comía queso, ¿no? Pero todos esos seres son personajes que son personas que tienen como como transformación a un animal, vamos a llamarlo así. Pero pues obviamente todos tienen como cierto origen de las historias alemanas, porque cada especie tiene un nombre alemán. O sea, la neta, yo no me acuerdo de muchos, pero de entrada, Besen ya es un nombre animal que según yo significa animal, algo así significaba. Sí, creo que sí. Entonces, cada especie tiene así como el Doffen, ¿no? Y la neta Pobrecitos de nuestros fans en Alemania, güey. Por un segundo pensé que iba a decir como Doofenshmirtz o algo por el estilo, iba a dar un zape al Camusín. Doofenshmirtz también que es el rival de Perry, ¿no? Sí, güey. Okay, digo, bueno, vamos a ponerles Doofenshmirtz a estos personajes, ¿no? O Duhast por Rammstein. Pero vamos, o sea, esa es como en general serie. Yo la he visto, la verdad, yo la recomendaría, pero vamos a platicar un poquito. Fílmicamente hablando, o no sé cómo se cataloga ahí, como porque es una serie, ¿qué se puede platicar de esa serie, Mau? Pues esta serie, a diferencia de como hablábamos, como en Teen Wolf, que utilizaron prostéticos y cosas por el estilo, hicieron mucho énfasis en los efectos visuales. Entonces, muchos de los monstruos que van a ver se van a ver muy falsos. Pero en sí la historia lleva muy buena estructura en las primeras temporadas. Cuando llegas a la última, todo lo vas a sentir de golpe y súper rápido, porque pues les dijeron, se te acaba la serie, tienes que acabarla. Entonces tuvieron que rushear toda la historia en una temporada y se siente pues muy rápido, pero sigue siendo buena. O sea, no diría es una gran serie, pero diría es una serie que pues si eres fan de los monstruos míticos y te gusta ver gente peleando con espadas medievales contra un hombre lobo, date, porque es muy buena. Me interesa. Me interesa. Me has comprado, dice la verdad. Porque aparte es una serie policíaca, el protagonista es un policía y descubre que es descendente de los, bueno, o sea, que es un Grimm. Sí, entonces, es un detective que llega a una tía perdida casi y le dice, oye, creo que ya te has dado cuenta que puedes ver monstruos, así que bienvenido a mi trailer que está lleno de espadas, armas medievales y un libro de bestias en alemán, que para el parecer puedes hablar alemán, pero nadie lo sabía. Hey. Sí, básicamente digo, la premisa sí está como sí, también te la tratan muy de golpe, pero digo, yo la verdad sí la recomendaría, chútensela. Sí es una serie larga, si no estoy mal, creo que son 5 o 6 temporadas, como de 20, 25 capítulos cada temporada. Entonces, sí es verla con paciencia. Si les gusta en el primer capítulo, pues puede que sí, la neta, sí los atrape. Si no, pues nada más denle una vuelta para que pues, sepan de qué estamos platicando. Sí, claro. No, y la otra que también tenemos que hablar es la de la película, ¿no? De los hermanos Grimm. Sí, esa película se basa en pues los dos hermanos, con Matt Damon y descanse en paz Heath Ledger. Y te presentan cómo estas personas van de ciudad en ciudad contando o falsificando monstruos para poder conseguir dinero, ¿no? Que es como una versión de cómo realmente eran los hermanos Grimm, que no sabemos si era verdad, puede que sí, puede que no. Pero muestran a estos como, ¿cómo lo podríamos decir? Estafadores, Estafadores, exacto. No, es que son estafadores que, o sea, montan la existencia del hombre lobo y ellos hacen literalmente con maquinaria rústica, hacen un hombre o lobo, un fantasma, ¿no? O sea, o cosas por el estilo. Con cristales, con hilos, sí. Pero la idea es que ellos los cazan, ¿no? O sea, la idea es que ellos cazan a los monstruos. Entonces, es como Scooby-Doo. Pero ellos creen lo mismo hasta que en un punto toma, si hay magia, y toma, si hay brujas, y si hay monstruos, y está pasando, y es como de, bueno, gente, llevan haciéndolo, háganlo, y ellos como de, oh, rayos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y pues es un desmadre, te ponen muchas historias, te ponen tanto la de Rapunzel, entre comillas, junto con la de Caperucita Roja, Blancanieves, te ponen muchas historias en una. Y aunque Rotten Tomatoes la tiene con 35%, es una película que sí la he visto varias veces porque como me divierte, es muy estúpida y es muy divertida. Entonces, exacto, o sea, es tan mala que da risa. Como Sharknado. Ándale. No creo que al nivel de Sharknado, que Sharknado está en otro nivel, güey, pero el otro día estaba viendo otra película que se llama Pirañanaconda, güey. Fue como... es buenísima. Y eso que no has visto la de Velocipastor, ¿eh? Es un sacerdote que se puede convertir en un velociraptor después de una mordida de un fósil. Uf, güey, ¿no han visto El Sofá Asesino, güey? The Killing Sofa, güey. Güey, está también así. Killing Couch, bueno, ¿no? The Killing Couch, ajá.
Pero bueno, el punto es que sí, o sea, la película de los hermanos Grimm, la neta es que está hecha para palomear, o sea, Para un no es domingo en la tarde con tu familia echar el coto. que no tienes nada mejor que hacer, literal. Ujú. En vez de tener hijos, vean películas chafas. Y si les gusta la producción que tuvo Van Helsing en escenografía, en vestuario y todo este tipo de cosas, Van Helsing, Hermanos Grimm es muy parecida, porque también te lo sitúan como en un mundo antiguo, con ropa antigua, todo de la época, y es muy, muy bien hecha, por lo menos en el diseño de producción, vestuario y maquillaje. Ujú, ujú. Totalmente. Nada más o sea, volvemos a lo mismo. Es una película que no está retratando bien a los hermanos Grimm. Si ustedes buscan, y es una de las cosas medio tristes, no hay tantos documentales. Hay muchos partes históricas, hay muchas investigaciones, pero no hay tantos documentales o cosas que puedas ver tú de los hermanos Grimm, ¿no? O sea, o películas o así. Pero creo que también es por el hecho de que son personajes que están tan ya metidos en la cultura pop que como que no les interesa tanto meterse. Hay documentales, sí hay documentales donde pueden aprender más de los hermanos Grimm, pero básicamente lo importante es eso, ¿no? Y saber las historias, o sea, el libro oscuro de Disney, ¿no? El grimorio y todo esto, pues sirve mucho como para entender, pues justamente de dónde se habían inspirado, ¿no? En muchas historias. Ujú. Hay otra historia muy cagada que es como un dato curioso ahorita que estamos hablando de las películas, que es el burro de Shrek está basado en en una historia de los hermanos Grimm. Sí. Sí, varias historias de las películas de Shrek. Tenemos a Rumpelstiltskin, tenemos a Rapunzel, tenemos a varias princesas que están basadas en, ¿no? Ujú, ujú, Y lo que Shrek totalmente. hizo fue, vamos a crear el grimorio de los Grimm y vamos a meterlo en esta película y vamos a hacer la comedia. Y en La la cosa mañana yo más, hago los tamales. básicamente. Entonces, la historia de burro, se las cuento, ahora sí que para que tengan más información, es la historia del burro de los hermanos Grimm, cuenta que nace un burrito, nace un burrito en una familia, güey. O sea, literal es un niño que nace con piel de burro, güey. Así A mí hecho, me huele algo ahí raro, ¿eh? pero no es un Ahora niño, sí. güey, literal es un burro, o sea, no es que sea el niño, o sea, no es que sea un humano con piel de burro, sino es un burro, o sea, nace un burro, güey. Entonces imagínate que tú pariste un hijo y nació un burro, ¿no? Yo creo que ese momento es donde el esposo debió haber dicho, Aquí hay un problema. tenemos un problema. Y ya nace, Kowalski análisis. nace el burrito y resulta, pasan muchas cosas, pero básicamente el burrito llega a ser rey. Acá. Llega a ser rey así súper, o sea, el burrito es así súper inteligente, ¿no? Pero aquí viene el plot twist. Resulta que el burrito realmente es una persona que siempre ha estado vestido de burro. O sea, mamán. Te lo ¿Y es juro, una güey. O sea, persona desde el día que que trae nació, una él se vistió botarga de o qué, burro. güey? Se disfrazó de burro, güey. Pero me encanta cómo, o sea, Güey, me encanta ¿Te cómo la gente imaginas lo pasó así? por alto de, ¿Te ay, güey, imaginas sí es desde un la burro. panza? Sí, sí, sí. Por Sí. Dios. ¿Te imaginas desde la panza así como de, me vestiré de burro? Bueno, si una tipa Sí, le hace güey. caso a un sapo que habla, que no piensen que un burro, un disfraz de burro es real, güey. Sí, güey. O sea, se me recuerda como el capítulo de, Y de ya, las o chicas sea, superpoderosas donde están los villanos disfrazados de ellas, donde todos le siguen el Sí, juego sí, y al sí. final es que sí sabíamos que eran ellos, ¿no? Pero algo así similar con el burro de, pues todos sabíamos que era un cabrón y le dijimos que sí. algo así, pero el güey termina siendo rey y termina siendo, o sea, es un Fue burro, por la güey. anécdota y se le Literal. salió de control. Entonces, Sí. por eso Pues es como la película de Jim Carrey, ¿no? eso es lo que nos pasa cada fin de semana en las pedas cuando no hay coronavirus. ¿Te imaginas? Se quita así el casquito de burro. ¡Ey! Pero las risas no faltaron, Sí, los pillé, putos. Y uy, quieto. Bueno, es que Ay, las pero historias de los sí, Grimm, o dices sea, tú, güey, neta, o sea, yo no creo la neta, o sea, los hermanos Grimm así de repente, a ver, usted señora viejita, cuéntenos, ¿no? Y es que había una vez un señor que se vistió de burro. Y así, los hermanos Grimm se viéndola con cara así como, ¿es en serio, señora? Y lo peor es que te había apuntado y tras. o sea, El que me preocupa es la señora que les contó la historia de un lobo se Güey, vistió de sí, abuela. o sea, te creo todavía más las de, por ejemplo, la de Cenicienta, ¿no? De las hermanas que para que les quedara el zapato se cortaron el talón. Está más razonable, ¿no? Que un pinche lobo se vista de señora. ¿Qué se me hace que el lobo pasó por el tendedero y se pasó
Se le quedó atorado la ropa y ¡ay! Ya está la abuelita disfrazada de lobo. O sea, Simón, güey, es mucho más lógico lo que dices de Cenicienta porque, güey, desde ahí ya existía el fetichismo de los pies, güey. Entonces el príncipe sabía reconocer los pies de la vieja con la que había bailado toda la exacto, noche, así. pero no su cara, güey. Tienes razón, güey. O sea, yo creo, es que más bien, yo creo que no le estaba viendo la cara, ¿eh? Yo creo que estaba viendo para otros lados, cabrón. Solo los pies, exacto, porque güey. antes estaban muy tapadas las mujeres, ¿eh? No, o sea, al final del día, o sea, no sé, Caperucita Roja es una de esas historias que también es una de las cosas que tienen Hermanos Grimm, ¿no? O sea, que las historias se han ido como modificando, cambiando mucho. Hay muy pocas historias que están segurísimos, que son las historias originales de la cultura folk de Alemania, ¿no? Porque para primera instancia, pues acuérdense que los hermanos Grimm hicieron su propia libertad creativa, o sea, ellos ya habían ajustado las historias. Después, porque algunas eran muy largas, entonces pues también recuerdan que esta es una época donde la gente no está acostumbrada a leer y pues tienen que ser cuentos chicos, cuentos cortos. Y eso pasa, por ejemplo, con Caperucita Roja y también pasa con Blancanieves. Caperucita Roja tiene realmente 3 versiones diferentes. Hay una que es francesa, hay una que es de los hermanos Grimm y hay otra que es como la americanizada. La americanizada y la de los hermanos Grimm se parecen mucho, pero la francesa sí es muy diferente, ¿no? Y eso ya te Supongo que habla no era un otra lobo, vez. sino Acuérdense un croissant, ¿o qué? un croissant. No, pero justo, o sea, justo, un croissant, güey, te mamas. Nos van a banear, Camus. Justo al final, pues acuérdense que pues como Alemania y Francia pues habían tenido muchos conflictos y han tenido muchos conflictos toda su historia, pues han compartido también ese tipo de cultura, ¿no? Y de historias. Pero la historia de la Caperucita Roja que de los hermanos Grimm es muy parecida igual, otra vez como la parte americanizada, pero la diferencia es que al lobo sí se lo come, o sea, el lobo sí se come a Caperucita. El cazador le abre el estómago al lobo, saca a Caperucita viva, rellena de piedras al lobo. Ah, pero porque el lobo no se muere porque le abre todo el Claro, estómago, porque güey. era un procedimiento quirúrgico Rellen... que se podía hacer desde con un bisturí hasta con un hacha, güey. O sea, era súper común, cabrón. El cazador rellena la pancita del lobo con piedras, ¿no? O sea, todavía se tomó el tiempo de cocerlo, güey. O sea, Miren, tienes que comentar, estaba dormido el lobo cuando la sacó. sí, no Y se lo despertó, hizo para güey. engañar al lobo de que el Caperucita seguía dentro del estómago. Eso es sueño pesado y no mamadas, güey. Sí. A mí me cae que lo doparon. Ay, claro, güey. Pues imagina, o sea, güey, que te abran el estómago. O sea, que te pellizquen dormido, te levanta, cabrón. Y ya, o sea, resulta que ya le llena y el lobo realmente se muere por el peso, o sea, sale corriendo de la casa y se muere por el peso de Fue las por el peso piedras, de su sueño, güey. O sea, así, o sea, esa es la historia, en pocas palabras, del Caperucita Roja, ¿no? Pero, pues Caperucita es también así, no es así de, ay, sí, shalala, ¿no? Y bailando por el pasto y etcétera, con su canasta y así, pues eso como que no aplica mucho. Pero una de las cosas que es muy importante sí recalcar de los hermanos Grimm es que todas las historias, todas, absolutamente todas las historias de los hermanos Grimm, de una manera o de otra, tienen la idea de que la bondad y el bien siempre triunfa y el mal siempre será castigado. Y es esta idea, otra vez, recuerden que estas eran historias que muchas se las contaban las abuelitas a los niños. Entonces, son historias que ya como lo hablábamos, no creo que fue en el capítulo 3 de Hombres Lobo, hablábamos de que muchas de estas historias tienen que ver con, pues justamente darle una lección a los niños, una moraleja a los niños para que se porten bien, básicamente. O sea, si tú te portas mal, pues podrás sufrir castigos de este nivel, ¿no? O sea, podrás sufrir ese tipo de cosas, o el lobo te va a comer y no va a haber un cazador que te salve, ¿no? O la envidia o la avaricia, eso es castigado, ¿no? Lo que es interesante es que no es castigado por Dios,
¿no? Y eso es una cosa bien interesante que hay que pensar. No es castigado por Dios o por un ser omnipotente, es castigado por los mismos humanos, ¿no? O es castigado por una fuerza de la naturaleza o por la magia, pero al final será castigado y no es que haya un Dios que te castigue. Entonces, esa sí es una de las diferencias que tienen muy importante los hermanos Grimm y que es muy importante hablarlo, porque al final del día eso pues construyó esa generación, ¿no? Sí, o sea, al fin y al cabo eran cuentos para niños y para la familia, ¿no? Para poder contarlo en la casa sin ningún problema y dejar la moraleja, como comentas. Claro, claro. No, y aparte también una de las cosas que tienen los hermanos Grimm es que sus libros eran muy baratos. O sea, Ujú. en esa época eran extremadamente baratos, eran muy accesibles. También por eso lo que decía yo al principio, que algunas estadísticas dicen que es el segundo libro más leído del mundo, ¿no? Porque era muy, muy accesible. Y esa es otra de las discusiones que tuvimos nosotros en B de Vendetta. Recordemos que el conocimiento es poder. Entonces, si tú como los hermanos Grimm logras hacer que la gente pueda leer, pueda entender de su cultura, pues le estás dando poder al pueblo, Sí, Ujú. pues para hacerlos de básicamente. O identidad, sea, tienen estás todo el haciendo, poder absoluto sobre ellos, ¿eh? exacto, ¿no? O sea, imagínate estar en esos 1800, 1700, estar en tu pueblito, que todo se está yendo a la chingada, pues ¿en qué te recargas? Pues en un libro, ¿no? En las historias que te contaban tus abuelitas, en las historias que tienen que ver con tu cultura. Es un poder muy, muy, muy padre y muy importante, ¿no? Entonces, ese también es uno de los impactos que los hermanos Grimm tuvieron, ¿no? O sea, fue hacer que las historias fueran de acceso para todo el mundo, que no fuera nada más para los nobles, ¿no? Sí, y aparte lo sacaron en 3 volúmenes, ¿no? Es que imagínate, Ujú, o sea, ujú. porque Uno Sí, sí, antes fue sí. en los volúmenes, o sea, 1812, otro. eran libros gigantescos y eran aparte a mano, cabrón. O sea, imagínate Sí. cuánto realmente de recopilaron de información y lo volvieron libros, ¿no? ¿Cuántos breves? Vamos. No, también, o sea, si en esa época la imprenta no estaba fuerte, de esas 100 copias que vendieron, la mayoría Claro. fueron hechas a No, y mano. aparte, o sea, vamos, Sí, o sea, ellos totalmente. condensaron información. Si así vendieron 3 volúmenes, imagínate cómo realmente serían las historias si indagan con ellas. O sea, Ujú. No, y aparte recordemos que al final del día la imprenta nace en Alemania, ¿no? O sea, Gutenberg, Gutenberg es quien inventa la imprenta y nace en Alemania. Entonces ellos ya tenían muy ¿te claro imaginas hacer que los ese tipo hermanos de Grimm cosas, estuvieran, ¿no? O sea, oye, ellos Gutenberg, ya... haznos paro, carnal? No, 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 no quiero, no estoy molestando. Gutenberg, ándale, güey. No, son un chingo de hojas, yo para qué quiero eso, ¿no? Y no, No, ni ni merga, ¿no? merga. Yo no me Ya meto en después el pinche eso. Gutenberg cagándose, no, ya me ganó la otra empresa, ya me ganaron la premisa, no, está cabrón. Bueno, yo quiero preguntarles, porque yo ahorita les voy a platicar un poquito una anécdota que yo tengo con los cuentos de los hermanos Grimm. De ustedes, si tienen un cuento favorito de los hermanos Grimm, ¿cuál es? Ay, de los Sí, digo, hermanos Híjole. Grimm, pues sí, digo, específicamente de los si estamos hermanos Grimm. platicando de ellos, o sea, a lo mejor te acuerdas, no sé, a mí me gustó mucho La Caperucita Roja, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, o ¿cuál es el que más les recuerda a algo de los hermanos Grimm? A mí el que me gusta muchísimo, o sea, que me da mucha risa, es el de Pulgarcito, güey. Porque pinche Pulgarcito era la verga, güey. O Era igual de sea, malcriado que Pinocho, creo yo, ¿no? no, o sea, lo que pasa es que a Pulgarcito le dicen como, o sea, nace Pulgarcito. Igual, güey, ¿cómo te nace una chingadera así chiquitita de Güey, es 10 que, ¿sabes qué? centímetros, güey? Con 15 Pulgarcito pasa centímetros, o como lo sea, que yo en su momento pensé con el Hobbit, ¿no? O sea, a ver, si dicen que un Hobbit es el tamaño de un niño, güey, yo me puse a pensar, ¿y de qué tamaño es un niño de un niño Hobbit, no? Sería como un bebé humano, güey. Y así me fui yendo hasta donde, ¿y de qué tamaño es el feto de un Hobbit, no? Entonces, empiezas como a pensar esas estupideces, pero que tienen cierta... mujeres, esto es una lección para que aprendan cuando su vato se queda viendo al horizonte, no es porque está pensando en alguien más, está pensando en de qué tamaño es el hijo de Exacto, un estamos pensando en ese hobbit. tipo de estupideces, chicas. Pero bueno, el Purgalcito, la historia trata de que básicamente, ya me voy a contar me voy a convertir en el cuentacuentos de Cookies de la Comarca, güey. ¿Y por qué no? Papito. Básicamente Pulgarcito agarra y nace chiquitito, ¿no? Y al principio su familia sí lo quiere, o sea, él sí lo quiere, no lo quieren donar ni No, nada, pues, no les van a dar por o él, güey. abandonar en las montañas. No lo quieren abandonar en las montañas, ¿no? Pero Pulgarcito agarra y le dicen como,
hey, ¿qué pedo, güey? Llega un güey como de un circo, bueno, no es como un circo, sino como un güey pues, de shows y les dice como a su familia, te compro a tu hijo, ¿no? Y dice, no, güey, no lo voy a vender, ¿no? Y Pulgarcito dice, no, papá, ¿cómo no, cabrón? No. Y le dice, mira, jefe, tú recibe la lana y yo encuentro la manera de regresar, güey. Por eso no te ocupes, güey, así, ¿no? Y ya el papá dice, a huevo, güey, a huevo, ¿no? Total, vende a Pulgarcito y Pulgarcito al final sí hace como sus shows, pero encuentra la manera de regresar. Para no hacérselas muy larga y para que sí la lean, güey, a Pulgarcito lo sacan como de estómagos de 4 animales diferentes. En una ocasión, güey, está bien, o sea, ahí sí es como hasta para valer verga, valió verga Pulgarcito, güey, porque se lo come una vaca, güey, ¿ok? Ok. Está en casa de unos granjeros, se lo come una vaca, güey, y después lo sacan del estómago de la vaca, güey. O sea, los granjeros dicen, sí, ¿no? Voy a matar a Clarabella, güey. Matan a Clarabella. Abren el estómago de la vaca y cuando está saliendo Pulgarcito, llega un lobo y se lo come, güey, otra vez. O sea... aquí vamos. Y entonces Pulgarcito encuentra la manera de estafar al lobo para que vaya a la casa de sus papás para que lo inviten a comer, güey. Entonces los papás reciben al lobo para invitarlo a comer a su mesa, güey, así como un invitado, güey. Y lo engaña para que entonces sus papás maten al lobo y lo saquen del estómago y ya, pues Pulgarcito cumplió su promesa y regresó a su casa, güey. Pero todo un emprendedor, el morro, güey. O sea, Pulgarcito. me pones a chambear. Sí. ¿Te imaginas así, Pulgarcito saliendo con todos los slimes de cuerpo así de jefe? Lo logré. Yo nunca rompo mis promesas, papá. Sí. Dios mío. Esa es mi historia favorita, porque creo que Pulgarcito se rifó, la neta. ¿La tuya, Mau? Tú La Mau, mía, creo que sería el Híjole, Sastrecillo ok, Valiente. la comparto contigo, totalmente. Sí, es de mis historias favoritas. Me acuerdo que la primera vez que supe esa historia fue con la película de Disney. La mini película que se aventaron. Y de ahí una tía me regaló un libro con esa historia y me encantó. Entonces sí, siempre ha sido como mis historias favoritas de ellos. ¿Pero de qué trata, güey? Te toca hacer cuentacuentos. Híjole. ¿Seguro? Porque nos echaron una hora. Hagamos esto. Si quieren que contemos nuestro cuento, a alguno de los que nos gusta, háganos saber en las redes sociales. Y yo me podría chutar el del Sastrecillo Valiente. Yo lo haría yo creo que a lo mejor en un live o algo así. O sea, después de que yo me aventé 5 cuentos, güey. Si seguimos así, nos Claro, echamos 2 horas. tú quieres spoilear a la gente, tienes esa costumbre. La imaginación un libro de hace 200 años. Spoiler alert de hace 2 siglos. Los haters así, es que son mucho de spoilers. ¿Y tú, yo, Labra? Digo, o sea, bueno, ya Mau ya lo platicó, ahorita lo indagamos un poquito más, pero tú, yo, Labra. Es que, bueno, yo como tal no tengo un favorito. Lo que a mí siempre me marcó fue saber la realidad de esas historias, ¿sabes? Ok. Cuando yo era así de, sí, Cenicienta, Blancanieves, yo decía Disney, ¿no? Y después me dijeron como de, oye, si sabes que a la Bella Durmiente, pues la estuvieron usando mientras estaba dormida hasta que la despertaron y yo, imposible, ¿cómo es eso posible? No es cierto. Y ya de ahí me enteré que eran de otras historias y hermanos Grimm. Entonces yo creo que fue ese impacto como de saber de, todo lo que tú pensabas de chiquito, no, las originales no son así. Pues recordemos, pinches libros para hacerte dormir y que pienses en tus malos actos, ¿no? Llamémoslo así. No, sí, está... Simón, porque para dormir a gusto debes de pensar que te van a violar si te quedas dormido. Exacto, dormir a gusto sobre todo. Pero bueno, yo igual que Mau, me encanta a mí el Sastrecillo Valiente, así como acabamos de decir con Mau, ¿no? ¿Y por qué? Yo tengo una anécdota muy chistosa, porque yo no sabía que era de los hermanos Grimm este cuento, hasta que empezamos a como investigar esta parte, yo me enteré que era de los hermanos Grimm, pero este cuento me lo contaban a cada rato mi papá y mi mamá, porque me encantaba. O sea, y básicamente este cuento
Pues creo que les damos un pequeño resumen, ¿no, Mau? Yo creo, para que la gente tenga un Pues poquito yo más de creo contexto. que sí. Ay, ya ahora para- sí, ahora sí. Pues básicamente es un sastrecillo que la neta está muy jodido, no tiene chamba ni nada, güey. Ujú. Y todo empieza porque literalmente escucha, así como pasan aquí las tortillas o los tamales, escucha a un señor vendiendo mermelada, güey. Es de mermelada. ¿Quiere su cuarto de mermelada? Vengan por su Llévelo. rica mermelada. Casera. Casera, Dímela de a 10, de a 10. Oigan, Exacto. ahorita que están diciendo esa broma, ¿se imaginan que cuando ven que antes vendían hijos y así, se compran niños y niñas Chamaquitos, de todas las maduritos. edades, que parezcan burros o que sean Güey, chiquitos? neta nos van a tirar el podcast ya, o sea, ya, güey. Nos van a banear. ¿Qué fue el baby? Siempre yo. Pero bueno, ya se cuenta que literalmente, pues, baja porque si no estoy mal, baja las escaleras de su casa, este sastrecillo, y baja con una tela, con un pan ya medio mozo, güey. Y le dice, a ver, deme a probar de esa mermelada, ¿no? Y a ver, deme a probar de esta otra, ¿no? Y ya tendrás acá, yo ¿cómo se llamaría? Y el otro Mermeladero. le dice, te voy Al a dar de mermeladero. probar esta. Mermeladero, güey. Chale, El baby. mermeladero. Le dice, pues, le da probadas, ¿no? Y acaba haciendo como, pues, ¿sabe qué? Deme una embarrada en mi pan. ¿Cuánto Ahora, le dé? fíjate. O sea, después de probar como Vamos 20 de mermeladas, mal. deme una embarrada, ¿no? Vamos de Guatemala a Guatepeor. Total, que pues este cabrón se sube a trabajar otra vez y deja su pan ahí, ¿no, güey? Ujú. Y se acercan literalmente 7 moscas que se quedan pegadas con la propia mermelada, güey, que embarró en este pan. Las mata de un chingadazo. De donde así agarra un trapo y madres, güey, chas, ¿no? Ujú. Le da el putazo y las mata. Pinche Miyagi se queda pendejo. Claro, güey. Sí. Y más por esto, güey. El cabrón se hace un cinturón donde pone 7 de un solo golpe. Ujú. What? Así Sí. de mamador, sí. Y esto es lo que lo hace como, porque a raíz de esto, este güey agarra y se sale de viaje, porque si no estoy mal, alguien llega, ¿no, Mau? Y ven el mensaje de 7 Sí. de un solo golpe, ¿no? Y le preguntan qué es. Y él dijo, es que maté a 7 de un solo golpe. Y la gente fue como de, damn, mató a Sí. 7 personas de un solo golpe. Exacto, se la compraron, ¿no? Güey, Y ¿qué aparte tan en este- jodido tienes tu vida que es como, no mames, mató 7 moscas, güey? No, No, pero pero- ellos pensaban que no eran moscas, eran Que eran personas. personas. Entonces dijeron, este güey Ay. mató a 7 personas de un Sí, porque solo no está, en su golpe. cinturón no venía especificado qué, güey, solo dice 7 de un solo golpe. Y como él dice, maté a 7, pues no, a nadie le dice la verdad, güey. Y aquí Marketing en empieza esta pequeña 1700. travesía, Ujú. cabrón, porque empieza a hacer varias cosas, güey. Agarra de su alacena un queso, así rancio como ya, o sea, güey, desde que ya está soltando su orito, así, güey. Literal. Y En cuando ese baja, momento, encuentra en este momento literalmente en un donde, pajar. donde abres tu refri y solamente hay mayonesa y está expirada, ¿no? güey? Exacto, güey. Y también encuentra en un pájaro, literalmente, güey, y lo agarra y se lo pone en su bolsa. Me Ujú. imagino que en un pájaro encuentras un pájaro, güey. Güey, pues está una aguja en un pájaro, cabrón, o sea, también. ¡Oh! Sí, se la Me acaba la de matar. señor. metieron. ¡Te la metió el caboncito! Y bueno, ahí es cuando empieza como su desmadre. Ahora tú Ujú. platica un poquito, Mau. Sí, lo que primero va haciendo y va presumiendo. O sea, el güey era muy ingenioso, ¿no? O sea, aunque fuera nada más un sastre, tenía ingenio. Cara. Iba contando la historia de sí, yo maté a 7 de un solo golpe y esto y aquello. Iba por ciudad en ciudad contando su historia. Y como la gente le iba comprando la historia, le iban dando cosas. Como lo iban haciendo héroe, ¿no? Dijeron, este güey es un chingón. Y primero impresionó a un gigante y a sus amigos, ¿no? Y esos güeyes lo Ok. llevaron con el rey del pueblo. Porque en este mundo hay burros que hablan, gigantes que caminan. Ah, no, espérate, viene la parte divertida, ¿no? Y habla con el rey, y el rey dice, pues sabes qué, te voy a hacer parte de la realeza si nos ayudas a liberar este reinado de 2 gigantes, un unicornio y un jabalí. Y el Most wanted. sastrecillo fue como de, oh rayos, pues ¿cómo le hago, no? Vaya, Y vaya. lo que dices, o sea, yo maté nada más a 7 moscas, no maté a 7 personas y mucho menos puedo matar a 2 gigantes, un unicornio y un jabalí. Mira, puedo con el jabalí y los gigantes, pero el unicornio no mames. Entonces, él, pues como era una persona ingeniosa, empieza a crear trampas con las cuales empieza a vencer a cada uno de los obstáculos. Y al final, pues lo conocen como el temible guerrero, o el sastre, ¿no? Una cosa así. Y pues así se consiguió la mitad del reino y a la mano a- de la princesa. Y a la mano de la princesa aparte. O sea, ganó en el muchacho, güey. O sea, definitivamente ganó en el muchacho.
O sea, una de las cosas para que vean, o sea, qué tan ingenioso es este cabrón, a uno de los gigantes lo enfrenta en un duelo de fuerza. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Primero, pues agarra el gigante, ¿no? Y agarra una piedra y la aprieta y pues la hace piedritas más chiquitas, ¿no? Le dice, era de fuerza emocional, perro. A No, ver. no, cabrón. Y agarra el queso que traía y lo aplasta y como ya era con suerito, saca agua, güey. Obviamente saca el agua y el gigante pues queda impactado, ¿no? Dice, bueno, ok, eres más fuerte que yo, pero a lo mejor no lanzas una piedra igual de fuerte que yo, ¿no? Y el gigante pues lanza una piedra y obviamente se pierde en el sendero. Pues este cabrón, recordemos que traía un pájaro en la bolsa, lo avienta y sale volando y ya no jamás lo vuelven a ver, güey. Entonces, con ese pinche ingenio se las mata al gigante. Así. O sea, Moraleja, trae siempre un pájaro en la bolsa. Pues acuérdate, pájaro volando, que pájaro en mano, güey. Chingada madre con ustedes, güey. Nos van a banear. ¿No, por qué? Si no dije nada, yo nomás es un dicho. No. Cada quien entiende lo que quiera. Aquí está tu pan, de mi pana, tu pan. Sí, o sea, primero que le embarran el pan, luego que el pájaro. Con una rajadita acá. Y luego salió bailando así. Pana. Ya. Digo, al menos, pues de este cuento, digo, sí, está muy chistoso por todo lo que pasa. Y pues digo, más que nada, yo por la anécdota de que yo pues me acuerdo mucho a mi papá contándomelo, mi mamá que decían, o sea, de la frase que más te acuerdas, pues obviamente es el 7 de un solo golpe, ¿no? Entonces, sí, claro. Pues vamos, eso es lo que lo hace de cierta manera, pues épico para mí. Y después, pues me entero que es de los hermanos Grimm, ¿no? De lo que estábamos platicando. Pues está muy chido, digo, ya la gente, si lo quiere leer o si nos quiere escuchar narrando este cuento, pues ya nos dirán en las redes sociales, ¿no? Ese es Labra cuando va a tomarse sus shots, güey, así, 7 de un solo golpe. Ok, entonces ahora el Labra va a ser el sastrecillo valiente. Porque 7 de un solo golpe. Yo sigo sorprendido que eso es lo que te contaban de chiquitos. A mí mi abuela nada más me contaba una historia y me la contó casi toda mi vida, que fue la del gallo Pintico que fue a la boda de su hermano Perico. Eso fue a la hermana de eso tiene contexto muy diferente si lo dices afuera de una historia, ¿eh? ¿Cómo? ¿Fue la boda de su hermano Perico? Sí, güey. Repito, nos van a banear. Que a mí me contaban, porque yo tengo el libro, ya lo pondré yo creo que en redes sociales, el librillo que me contaban. Veían varias historias, pero vamos, mi favorita esa era. Ok. Digo, por eso yo lo tengo tan presente y no es como que la repitieran, o sea, no es que durante 365 años mi papá me lo contaban, yo creo que también ya se hubieran hartado de mí y hubieran aplicado la de Tigre, hubieran ido a tumbar al bosque de Chapultepec, cabrón. Te hubieran dejado en el bosque de Chapultepec. Pero bueno, eso es por parte mía, ¿no? Ok. Definitivamente los hermanos Grimm digo, y no contamos las más clásicas, digo, la de Cenicienta, Blancanieves. Es que no somos mainstream, o sea, por favor. La Sirenita y así, pero bueno, creo que además la verdad es que todo, como que es más conocido las historias oscuras, pero pues ahora ya saben. ¿Cómo que la Sirenita, güey? La Sirenita es una historia alemana también, ¿no? Danesa. Pero creo que no es. ¿Danesa? Casi. Pues, casi, güey. Oh, ya nos exhibiste. Bueno, la Sirenita no, ¿ok? Pero ni también tampoco, está bien culera. Pero también está bien culera, güey. Pues también Alicia en el País de las Maravillas no es de los hermanos Grimm, es de Lewis Carroll, pero también está bien ojete, güey. Bueno, no está ojete, está enfermita. ¿Ese no es un pasón? Literal, güey. Sí, es un pasón. Pero bueno, definitivamente hermanos Grimm son, ya para concluir, definitivamente los hermanos Grimm son muy importantes en la cultura pop, como ya pudimos ver, mis queridos Wookiee fans y mis estimadas puercas. Y justo son personajes históricos que tuvieron un impacto en la cultura, que tuvieron un impacto en el poder del conocimiento de la gente, que han tenido impacto en películas. Entonces, pues díganos ahí en redes sociales qué historia les gusta más de los hermanos Grimm. Ahora sí, para que nuestro querido Rodrigo Labrador y Mauricio Herrera se avienten su especial explicando y hablando un poquito más en esta próxima semana, la primera semana de agosto, bueno, la segunda semana de agosto. Y pues nada, pues hermanos Grimm, check. Added to the list. No, además son historias que definitivamente son muy cagadas pensarlas ahorita, ¿no? Sí. No, y que aparte trascienden generaciones. Transcienden, ¿ok? Transcienden, para que no seas el único que la caga.
Ay, ya nos hacía falta un capítulo donde solo nos cagáramos de la risa. Ay, ya te toca. Digo, O sea, después de Corpses no la he cagado, güey. Tenía que cargarla de alguna forma, o sea. Oilo. Cargarla Oilo, además. oilo. Ahora voy a estar así buscando en qué momento dices cosas que no van, querido Mau. Cuando gustes. Ahí nomás avisas, carnal. Y últimas reflexiones. ¿Qué les gustaría ver una película de los hermanos Grimm, pero ¿Otra? de su ¿Otra? historia? O sea, de su historia. O sea, como una biopic, ¿no? Más bien. Ajá. Yo, A mí la la verdad es neta, que sí. me gustaría ver más versión de sus historias como las originales. Como lo que hizo Exactamente, sí. Gretel y Hansel en la de este año, que es una película sobre la historia mucho más oscura, no como la que hizo Hawkeye y la otra actriz que es súper cazadores del monstruo. Ay, a mí me encantó, a mí se me hizo muy buena. No mames, Camus. Camusín, ¿a ti Divertida, te güey. gusta Assassin's Creed, Camusín? Güey, Por esas películas favor. palomeras. O sea, Películas palomeras, güey. a ti te gusta la película de Assassin's Creed, güey. Porque Assassin's Sí, Creed nos gusta a güey. todos, pero a ti te gusta la película, güey. Sí, soy feliz con mi película. O sea, podemos corroborar Déjame que en paz. Camusino tiene muy buenas recomendaciones. No, que a ustedes no les guste, no me hace que sea una mala pero- recomendación. Oh, Güey, espérense. de seguro prefieres las películas de Resident Evil a los videojuegos, güey. Ay, claro que no, pero amo a Mila Jovovich. Uy, güey, Diferente. dije, no mames, va a decir que sí, güey. No, yo amo a Mila Jovovich, me gustan mucho las referencias que hacen, pero no, nada que ver con los juegos. Definitivamente. Ok. ¿Seguro? Neta. O sea, a mí me gusta la saga fílmica de Resident Evil por Mila Jovovich, no por otra razón, la neta. Ok. No, pues. Favoritismo, ¿eh? Algo así. A mí, ¿sabes qué me gustaría? Y ahí te la tiro, Mauri y Labra. ¿Por qué no se avientan unos cortometrajes de las historias oscuras, güey? Pues porque tienen Pues mucho por la presupuesto. patrocinas tú, carnal, ¿o qué? Güey, estaría chido que Les vamos a abrir su Patreon, Cookies, a estos dos fatos para que les donen para hacer sus cortometrajes. Estaría chido un cortometraje, güey, de estas historias, pero traídas al mundo de ahorita, güey. Dale. Estaría súper chido, güey. Que fueran Sí, las historias de o los sea, hermanos Grimm. no te estamos diciendo que no, nada más que pues está complicado de hacer, carnal. ¿Qué quieres que te diga? También digo, o sea, siguiendo con lo que a mí me gustaría ver también un videojuego muy parecido a Wolf Among Us, pero imagínense que sea una especie de RPG de mundo abierto, ¿no? En donde vayas como descubriendo a todas estas Se cuentos de llama historias. Fable, carnal. Ah, güey. El más parecido podría ser Secret World, que es como el más parecido, Sí, pero... claro. Ah, ¿sabes Pero- qué? La película sí, Mau, hazle el cast a Camusín para la abuela. Aló. Claro que sí, pero la abuela Lobo, por favor, la abuela Lobo. Ah, vas a terminar hecha brownie, carnal. Brownie. Ay, no mames, la verdad te mamaste. Pero qué comentario más atinado, güey, definitivamente. Me encanta que esto quedó en el podcast. Clarín. Ay, Labra, ¿a ti qué te gustaría ver? Camusín hecho brownie. Ese es odio, Laura. Ese es odio. No, yo te jamo con H. Pues sí, igual, como dice Mau, las historias originales, a lo mejor no llevarlas tanto al terror, pero sí, las historias originales, no fantasticadas, Disneysosas. ¿Tú, Camusín? Híjole, es que sí me gustaría ver algo, pero a mí un poquito más de los hermanos Grimm, sí como la biopic, pero sí también que muestren como las historias que les cuentan, ¿no? O sea, a lo mejor como un Cuentos de la Cripta o como el de de Guillermo del Toro, de los cuentos de terror. Algo así, pero de los hermanos Grimm, güey, tal vez. Ah, pues, ¿saben cómo podría ser? Como los de que ahorita la estoy viendo otra vez. La veía cuando era mucho más chiquito, la veía mi abuelita y la veía con ellas. La de La Dimensión Desconocida, güey. Que ahorita está otra vez le hicieron como el retake. Algo así estaría chido, güey. Ok. Estaría padre. Sí. Ese es de Nice. Twilight Zone, ¿verdad? Sí, de Twilight Ok. Zone. Ay, el pocho. Así la vi. Disculpe usted, señor bilingüe. Sí, por favor. Tri.
cuatrilingüe, sextimodilingüe. Pentalingüe. Pero bueno. Pero ya este podcast ha acabado. Podemos ir a jugar todos a gusto. ¡Ahora! Pues bueno, Gookies, muchas gracias por habernos escuchado, sintonizado o descargado, como haya sido la forma en que nos escucharon a través de las ondas hertzianas o de Wi-Fi que ustedes tienen en su casa. Ondas Se fue. hertzianas. Oílo. Oye. Oye. Hay que hacer un poco ocultos. El único comentario listo del día, güey. Oh. Entonces, pues muchas gracias. Por nuestra parte es todo. Yo les mando muchos saludos a todos nuestros Gookie-fans de todos lados del mundo que nos escuchan. Muchas gracias. Los demás, no sé si quieran despedirse. Me encanta que Camus siempre se lo olvidan nuestras redes sociales. No, apenas estoy en la despedida. Todavía faltan las redes sociales. Ahora resulta. Bueno, entonces, a ver, redes sociales y despedidas, baby. Redes sociales nos pueden encontrar en Wookiees de la Comarca en absolutamente todos lados. En Facebook estamos como Los Wookiees de la Comarca, Instagram Wookiees de la Comarca. Ya estamos en Spotify, ya estamos en Apple Podcast. Muchos saluditos a todo mundillo que nos está escuchando. Ya tenemos también fans en Irlanda. ¡Yay! Entonces, otro lugar más, ok, perfecto. Otro país extra que se suma a los increíbles Wookiee fans. Y pues muchísimas gracias como todas las semanas que estén ahí. Nos levanta mucho para seguir trabajando en esto que nos encanta. Entonces, pues muchas gracias. Y mis redes sociales, a mí me pueden encontrar en Instagram como Alejandro-Trias para poder ver todos los memes y mi vida en general diaria, yo creo. ¿Tú, Mau? Ahí me pueden encontrar como HMMau en Instagram. Y le damos un saludito a nuestra nueva Wookiee fan, La Licha. La Lichonator, la Lichoneque. Sí. Muchas gracias por escucharnos, siempre grande. Y tú, Labra, ¿dónde te podemos encontrar? A mí está en la SOP, no, Labrador en Instagram y en SoundCloud, Rodrigo Labrador. Chéquenlo. Buenísimo. ¿Tú, Camus, tus redes sociales? Yo quiero dar un saludito rápido. Igual una nueva Wookiee fan, Daniela Ornelas, que se escucha recientemente, le ha gustado bastante el podcast. Bienvenida, y ahora sí que eres una Wookiee más. Y pues mis redes sociales es @camusgd, así me encuentran en Instagram, y en Facebook me encuentran como Camus Streamer MX. Buenísimo. Yo nada más un saludito que yo quiero enviar es para Andrés Elizondo, querido Andrés, que ya pronto estarás. Entonces, muchísimas gracias, mi estimado Andrés Elizondo, por estarnos escuchando también. Abrazote. Bueno, pues, mis queridas puercas. Eso es hasta todo. Aquí el episodio de los hermanos Grimm. Un puerca saludo a todos. Bye. ¡Puercas! Pero solo una noche. ¡Oh, gracias! ¡Que no! ¿Será tan no! divertido? Nos desvelaremos contándonos historias macabras de humanos y en la mañana yo preparo los tamales. ¿En dónde dormiré yo? ¡Afuera! Ah, caray.